siguiente enfoque. Y seguramente, aunque en esta sala evidentemente hay muchas personas en el ámbito de la contabilidad, cualquiera ha oído hablar de cómo está la economía española, los problemas que tenemos. Hay incluso pues, personas que se manifiestan y se concentran en determinadas zonas para hacer sentir su malestar, pero hay una cosa que yo siempre transmito y es la siguiente: lo que ocurre en España es suma de sus comunidades autónomas, sus regiones, y muchas veces perdemos esa perspectiva. Es como el que está viendo el bosque y no ve cada uno de los árboles que lo componen. Por eso yo quisiera esta tarde intentar enfatizar en ese aspecto. Desde el punto de vista positivo, ¿por qué España no está aún peor? Será porque algunas comunidades autónomas están consiguiendo salir de la crisis económica, o desde el punto de vista pesimista sería porque España no ha conseguido ir al ritmo de algunos de nuestros vecinos europeos, pues porque algunas comunidades autónomas están sufriendo mucho los efectos de la crisis económica. Si yo estuviese sentada en el otro lado, donde están ustedes en este momento, a mí al menos me gustaría que después de esta charla salir con una noción, una ligera noción, qué regiones están mejor que otras y cuáles tienen más potencial de crecimiento. Yo creo que ese es el objetivo que persigo en este momento y espero que pueda conseguirlo. Para ello he dividido la presentación en dos partes. Una primera sería el de dónde venimos, es decir, la situación de partida, qué está ocurriendo a las comunidades autónomas en España, y distintamente hablaré de comunidades autónomas y de regiones, y después hacia dónde vamos. ¿Están preparadas las regiones para la recuperación económica? Conectado con los objetivos de Europa 2020, competitividad regional, los indicadores y las perspectivas de crecimiento. Ya me he ido al final del todo. En primer lugar, para hablar de la situación de partida, lo que tenemos que hacer es referirnos en primer lugar a cuál ha sido el dato de crecimiento en 2010 para nuestras comunidades autónomas. Estos datos se han publicado recientemente, en marzo de 2011, por el Instituto Nacional de Estadística, y podemos apreciar lo siguiente. Una es España dividida. El gráfico representa en términos de tasas de variación cuál ha sido el crecimiento del Producto Interior Bruto en las comunidades autónomas de España en 2010, y observamos cómo 8 comunidades autónomas registraron crecimientos por encima de la media nacional, que es la franja de color rojo. España descendió el año pasado su Producto Interior Bruto en un menos 0,1, una décima de crecimiento. Estas 8 comunidades autónomas estaban lideradas, pues estuvieron lideradas en 2010 por Navarra, País Vasco, Castilla y León. Y lo que sí notamos es lo siguiente. Primero, el recorrido de los datos, desde el máximo crecimiento que fue tan solo el 1,2 de Navarra hasta el más negativo, menos 0,9 de Andalucía. Ese es el recorrido de las distintas estimaciones calculadas, porque son datos de avance, y ninguna de estas 8 comunidades autónomas se consiguió superar el promedio de la Unión Europea de 27, que fue el 1,8. He de notar en este momento, para que todos seamos conscientes, crecer en tasas por debajo del 2%, todavía estamos hablando de crisis. Entre el 2 y el 3 empezamos a hablar ya de mantenimiento. Dato negativo es recesión. Luego esas comunidades autónomas que están con tasa negativa estaban todavía en recesión, las que están en dato positivo todavía están en crisis, y hasta que no superemos ritmos del 3%, desde luego no podemos hablar de recuperación económica o posible expansión en el ritmo de crecimiento. Este panorama nos conduce a una realidad que, bueno, para algunas personas puede ser evidente, pero por si acaso, y es lo siguiente: solamente 4 comunidades autónomas, como son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, concentran ya pues, más del 60% del PIB nacional. Luego, cuando uno quiere seguir la realidad regional en España, lo primero que hace es fijarse en esas 4 comunidades autónomas, obviamente, porque cualquier movimiento que haya en ellas conduce a variaciones importantes en el promedio de España, que es el dato que nos llega después a los usuarios, a los ciudadanos, lo que está pasando en España, pero no quiénes son los culpables o los que conducen, esas regiones que conducen a esos datos en concreto. Analizado el comportamiento de 2010 por sectores, nos hace también tener una visión de qué es lo que está pasando. Para algunas comunidades autónomas todavía la agricultura es un factor importante en su producción regional, y eso lo que ocurre o lo que sucede es que, por ejemplo, en agricultura el año pasado Castilla y León creció en las tasas más dinámicas, un 3,9, como puede verse en el gráfico. Como tiene un peso importante en su comunidad autónoma, pues del orden del 7%, como se puede ver en la transparencia, eso significa que, bueno,
pues que esa pequeña aportación que hace la agricultura puede conseguir solventar la mala situación que provocan otros sectores. Si pasamos a energía, en este caso, bueno, siendo por supuesto la agricultura a la hora de predecir además de los sectores más complicados y más erráticos. Lo que hemos presentado son estimaciones ya cerradas. En el caso de la energía, pues fue un año muy bueno para la mayoría de las comunidades autónomas, dinamismo, y esto favorece pues a ciertas regiones del norte como son Galicia y Asturias. En el caso de la industria, aquí está la clave. Es evidente que la estructura productiva de cada región o cada comunidad autónoma es la que redunda en cómo se va a comportar después a la hora de mostrar la evolución o el dato correspondiente a su Producto Interior Bruto. Las regiones donde la industria tiene un mayor peso se han beneficiado precisamente de un mejor comportamiento que presentó la industria en 2010, comparado o en términos relativos con el resto de sectores. Vemos aquí, ya empezamos a fijarnos, pues Navarra, Cantabria, Asturias, a la cabeza de esas tasas de crecimiento por encima, la línea roja siempre refleja España, por encima de lo que sería el promedio nacional. En el caso de la construcción, pues ocurre todo lo contrario, hay un descenso muy brusco de la construcción, se ha acabado, como todavía sabemos, ese enorme ciclo expansivo que ha tenido la construcción en años anteriores y por consiguiente aquellas regiones, en este caso, donde la construcción tiene un peso importante, pensemos aquí además que no solamente tiene que ser el sector de la construcción, sino los anexos, por ejemplo, todas aquellas comunidades autónomas que tienen una industria de bienes intermedios dirigida a la construcción, como la industria cerámica, por ejemplo, se ven muy perjudicadas con los descensos del sector de la construcción. El panorama fue, en cualquier caso, muy malo para todas las comunidades autónomas. Y el sector servicios ya apuntó datos positivos en 2010, pero tasas muy ligeras. Y este es importante. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid salió en 2010 creciendo a una tasa del 1%. El sector de servicios en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos en este momento, pues tiene un peso del orden del 80%. Todavía tiene más peso en los archipiélagos Balear y Canario, con lo cual, con crecimientos tan exiguos, es muy difícil conseguir crecer más en términos de PIB en general. Y no lo puedes compensar por otros sectores, ese es el problema que tienen estas comunidades autónomas con un peso tan alto de este sector. Pero que en cualquier caso es la clave de lo que pueda suceder a partir de ahora. Si comparamos 2010, que son los datos conocidos, con la situación que teníamos en 2007, que es cuando se empieza a conocer los primeros síntomas de esa crisis, aunque en España no se hablaba en ese momento de crisis, en 2007 se empezó a hablar en 2008, al principio de 2008, pero en 2007 ya se estaba constatando, algunos analistas ya lo decían, vivimos en un mundo globalizado y lo que esté pasando al otro lado del océano nos va a afectar, y finalmente terminó ocurriendo. Si comparamos la situación del PIB regional en 2007 con la situación en 2010, vemos una España donde la zona roja lo que intenta reflejar es aquellas comunidades autónomas que han perdido más puntos de crecimiento. O sea, en el caso nacional estaríamos perdiendo del orden de 4 puntos de crecimiento entre el ritmo constatado en 2007 y el ritmo generado en 2010. Puntos de crecimiento que va a ser muy difícil recuperar, es decir, volver a la situación de 2007 va a ser muy complicado para las regiones españolas y por tanto muy complicado para España. Se habla de horizontes de que van más allá de 2015 y cada vez se va incluso dilatando más en el tiempo. Conseguir, insisto, recuperar el ritmo que teníamos en esa época. En términos de PIB per cápita, pues los últimos datos, los de 2010, que son los que me estoy refiriendo por aquello de dónde venimos, sitúan al País Vasco, Navarra y Madrid como las comunidades autónomas con mayor PIB per cápita y por el contrario en la cola Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha. Tan solo del orden de 7 o 8 comunidades superan lo que sería el PIB per cápita nacional. Si lo comparamos con la Unión Europea, en este caso en el gráfico que representa la línea naranja es UE27, que se hace su PIB per cápita igual a 100, veíamos que el promedio de España está en un valor de 101,3, lo que un 1,3% superaría el PIB per cápita español a la media europea, y las regiones que salían líderes antes obviamente vuelven a salir líderes respecto a la Unión Europea. Y aquí el dato significativo sería que tenemos 8 comunidades autónomas que tienen todavía un PIB per cápita por debajo de la media europea, pero solamente una, Extremadura, está por debajo del umbral del 65%, que es el que se considera mucho más problemático. Es decir, hemos ido avanzando poquito a poco en esa convergencia regional con Europa, pero falta todavía camino, especialmente en algunas comunidades autónomas. Si nos va dando tiempo más o menos a quedarnos con las que van saliendo bien en esta fotografía y las que van saliendo mal, pues seguimos avanzando los datos. Si comparamos, igual que hemos hecho antes en términos del PIB sin más, si comparamos el PIB per cápita
del año 2007 con el de 2010, pues se ve en este caso la barra de color azul sería el PIB per cápita para la comunidad autónoma en 2007, la línea roja en 2010, y veríamos cómo en Navarra y País Vasco son las únicas comunidades autónomas, junto con Galicia y Extremadura, que van haciendo esfuerzos en competencia regional, pero que Navarra y País Vasco consiguen, a pesar de todo, mejorar su PIB per cápita comparado, mientras que el resto de comunidades autónomas no. La situación es francamente mala. Si este PIB per cápita lo descomponemos, sin ánimo de entrar aquí en formulaciones, pero evidentemente uno puede descomponer el PIB per cápita, el cociente entre el PIB y la población, pues con el PIB entre población ocupada, que sería el equivalente a la productividad aparente del factor trabajo. Esta productividad aparente, pues también sabemos todos que no tiene nada que ver la productividad en el sector manufacturero o en el sector servicios, por eso cuando se trabaja con un agregado hay que tener cuidado. El tema de la productividad sería población ocupada entre población activa entre población de edad de trabajar, y luego la población de edad de trabajar entre la población total. Bien, pues con cada uno de estos 4 componentes, los que podemos descomponer el PIB per cápita, nos permite hacernos también una fotografía en este caso. He intentado marcar, para que los datos no es el objetivo, sino más o menos situarlos, marcar en cada uno de los 4 componentes en los que podemos descomponer el PIB per cápita qué comunidades autónomas estarían destacando. Lo que hacemos es, pues, como de nuevo, situar el valor de España en el nivel 100 y recalcular para cada comunidad autónoma. Bien, pues queda claro, por ejemplo, que País Vasco en 4 de los componentes, pues en 3 de ellos sale destacada respecto a otras comunidades autónomas: Navarra en 2, Comunidad de Madrid en 2, Cataluña en 2, Aragón en 2, en fin, por algo será. Van saliendo bien estas comunidades autónomas, vamos a ver hacia dónde vamos. Decía antes que la estructura productiva marca las diferencias. Esto es una evidencia clarísima. Si yo tengo una mayor presencia en mi PIB regional, agregado lo que llamamos el valor añadido bruto por sectores, si tengo una mayor presencia de sectores que en este momento sean más dinámicos, pues me voy a beneficiar de ello. Si por el contrario la presencia que tengo de sectores que estén sufriendo mucho más la crisis económica, pues eso repercute en mi economía regional y difícilmente puedo salir adelante hasta que no se recupere la actividad en el sector. Eso intenta recoger el gráfico. La situación más problemática sería justamente, en este caso, para la línea de color rosa, se ve que es lo que identifica al sector de la construcción, porque es el que está sufriendo mucho más, de forma más acusada, bueno, el desplome de esa burbuja que ha sufrido en los últimos años, y esa etapa que ya no se puede recuperar en la economía española. Y por el contrario, pues las mayores esperanzas estarían en justo en el sector azul oscuro, que sería el de servicios del Estado. Visto los efectos sobre el Producto Interior Bruto, pues vamos a ver ahora, hacernos una idea de a qué ha pasado sobre el empleo. El empleo, todos sabemos que en 2010 pues, había en torno a 18.200.000 ocupados. Eso significaba una cifra de desempleo de los 4.900.000, también lo sabemos, y una tasa de paro del 20%. La realidad es la siguiente: en el periodo pues, 2000-2007, en promedio en España pues, se generaron de orden de 700.000 empleos. En el periodo 2007-2010 pues, se han venido destruyendo en promedio unos 300.000 puestos de trabajo cada año. O sea, el acumulado superaba 1 millón de personas. El año pasado ya el descenso o la pérdida de empleo fue menor, pero son 400.000 empleos menos, y lo que refleja el gráfico es las tasas de variación, es decir, la caída de esa población ocupada en cada comunidad autónoma. Pues en este caso vemos cómo el País Vasco consiguió mantenerse con tasa positiva, es decir, consiguió crear empleo, y Madrid, Extremadura y Navarra pues tienen las tasas de caída del empleo más pequeñas, del menos 1,5% respecto al promedio nacional, que era del 2,3%. De nuevo, los empleos que hay en España pues están concentrados en esas 4 comunidades autónomas, que además obviamente eran las que tenían también mucho mayor presencia del PIB, el mayor porcentaje en esa tabla o en ese reparto, en esa distribución. ¿Qué pasa con la tasa de paro? Pues este gráfico es el más dramático. Hay otros que ven detrás que son también bastante malos, pero este refleja la realidad. Tasa de paro en 2007 en España, es justamente la última barra, pues en el año 2007 una tasa de paro del 8,3%, en 2010 del 20%.
visto por comunidades autónomas, pues podemos comprobar cómo en las comunidades autónomas donde menos se ha acusado esa diferencia entre la tasa de paro antes de la crisis y ahora serían Navarra y País Vasco, pero por ejemplo hay comunidades autónomas como Navarra, que es como Canarias, que es justo la quinta, donde se ve que la tasa de paro en 2010 triplica la tasa de paro en 2007. En el promedio nacional estamos ahora, como todos sabemos, en una tasa de paro del 21%. Retornar a esas tasas del 10%, porque el 8% que teníamos en 2007 va a ser difícil, pero retornar al 10% pues nos supondría pues un esfuerzo de tener que crear del orden de más de 400.000 puestos de trabajo cada año. Algo que parece muy difícil en este momento y desde luego España no empieza a crear puestos de trabajo, la economía española como otras europeas, hasta que no, digo puestos de trabajo a un ritmo razonable, hasta que no crecemos por encima del 2,5%, y en este momento las previsiones no apuntan hacia ahí, hasta dentro de bastantes años. En términos de parados, pues aquí es donde empieza yo creo mucho más el drama. Se puede observar con los últimos datos de la encuesta de población activa, los datos del primer trimestre, cómo aumenta el paro de larga duración, es decir, está aumentando el porcentaje de parados que ya llevan más de un año buscando empleo. El promedio nacional está en torno al 46,5%, es decir, de todos los parados, de esos cerca de 5 millones de parados, pues el 46,5% llevan ya más de un año buscando trabajo. En la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, pues es todavía el más acusado. Y por el contrario, con un porcentaje menor, pues están Baleares, Navarra, Cantabria, Madrid. Nos vamos quedando más o menos con las regiones. Si ahora analizamos los parados según el nivel de formación, es decir, los que tienen formación primaria, secundaria, educación superior, que ahora ahí es donde está también la clave de la discusión, por fin parece que empezamos a entender o darnos cuenta todos que la inversión que se hace en educación es importante para el país. Ya no se habla de gasto en educación, se habla de inversión en educación necesaria para cualquier país. Pues en principio cabe esperar que se puede constatar hay muchos menos parados con formación superior que con educación secundaria o primaria. Y este gráfico que aparece aquí pues refleja otra situación que se está viviendo en la actualidad. Con los últimos datos, como digo, de la encuesta de población activa, el 11% de los hogares españoles ya tiene a todos sus activos en el paro. Esto es una situación, como entendemos todos, muy problemática. En este caso, Andalucía, Canarias y Baleares son las comunidades autónomas donde los porcentajes serían más altos, superiores al nacional, y por el contrario, del orden de la mitad de ese porcentaje nacional, pues están País Vasco, Madrid, Navarra, Cantabria, con tasas algo inferiores. Y en estos factores de dónde venimos y la problemática que tenemos, pues hay que hacer una referencia a las cuentas públicas. Hay ahora mismo muchos estudios en la Comunidad Europea y en la OCDE que hablan de la importancia de la imagen de marca, el país marca y la imagen que tienes para venderte en el exterior. Eso mismo le pasa a las regiones españolas. Y en este momento tenemos un problema con estas regiones españolas, son las cuentas públicas. Como pueden saber, porque la prensa se hace referencia siempre, aunque se hace referencia al promedio nacional, nos están cambiando permanentemente la calificación crediticia. El diferencial de España respecto al bono alemán cada vez se va ampliando y eso es un problema para nuestro país. En el gráfico aparece reflejado pues en rojo, para que a modo de semáforo, ¿no? En rojo lo que reflejamos es aquellas comunidades autónomas que no cumplieron los objetivos de déficit el año pasado, objetivos que se habían marcado además desde el gobierno, obviamente, para poder conseguir reducir el déficit en el conjunto del país, en algunos casos además con porcentajes en términos del PIB muy elevados. ¿Esto de dónde venimos? Pues hacia dónde vamos. Tenemos que caminar hacia esa recuperación económica y lo primero que tendríamos que tener en cuenta pues, son todas aquellas iniciativas o acciones que nos marcan el camino a seguir. A fin de cuentas, nosotras, nuestras 17 comunidades autónomas, más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se comparan con el conjunto de las 271 regiones que componen el conjunto de Europa, en esa Europa en la que nosotros estamos más que inmersos, obviamente. En el documento de la Comisión Europea, Europa 2020, que es un documento de referencia, pues se ponía de manifiesto, es un documento del año pasado, pero se ponía de manifiesto ya hacia dónde había que ir para intentar salir lo antes posible de la crisis y en qué había que enfatizar en ese crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Bien, realmente se concretaban estos objetivos, había que conseguir alcanzar estos objetivos. Uno de ellos era que la tasa de empleo fuese el 75% de la población empleada,
que se consiguiese invertir el 3% del PIB en I+D, conseguir el objetivo de incremento y reducción del 20% en clima y energía, es decir, disminuir gases invernadero, aumentar energías renovables y aumentar la eficacia energética, que el abandono escolar sea inferior al 10%, que el 40% de la población joven tenga estudios superiores completos y que se disminuya el riesgo de la pobreza. Estos son los objetivos. Bueno, vamos a intentar trasladar los objetivos a la situación regional en España. Con los últimos datos disponibles, la tasa de empleo se sitúa en los siguientes valores. En el promedio nacional, en el 47%, Madrid, Navarra y País Vasco superan el 50% y a la cola están regiones como Extremadura, Andalucía y Asturias con en torno al 40%. El objetivo es el 25%, por tanto, no lo cumplimos y parece difícil que consigamos cumplirlo en 2015, ¿no? Desde luego, y en 2020, bueno, es complicado, no quiero decir nada. En términos de gasto de I+D porcentaje del PIB, pues los últimos datos en este caso son los referidos al año 2009, se han publicado a finales de 2010. En el promedio nacional estamos en dato en España, el gasto en I+D en porcentaje del PIB es del 1,4%, en Madrid, País Vasco y Navarra ese gasto supera el 2%, pero vemos aquí que la mayoría de las comunidades autónomas pues tienen una situación bastante lejana, no ya del dato nacional, sino también del dato nacional, que es el promedio, obviamente, de las comunidades autónomas, sino también del objetivo. En términos de formación, bueno, en vez de coger solamente los jóvenes, pues para hacer un panorama un poco más amplio, se recoge aquí los datos referidos a el porcentaje de población mayor de 16 años con un nivel de formación distinguiendo entre primaria, secundaria y superior, y ahí ya se ve, evidentemente, en España lo que más prima es la formación en educación secundaria, que no es una cuestión mala si está bien enfocada, que eso también es importante. Todo lo que se está hablando ahora de intentar dinamizar mucho más la formación profesional y el esfuerzo que se está haciendo. Y en educación superior pues destacarían Navarra, País Vasco, como comunidades autónomas que presentan un mayor porcentaje de su población con formación en estudios superiores. Para hacernos una visión más completa de lo que intento trasladarles en este tiempo limitado, pues debemos atender ahora a otra serie de cuestiones importantes. Tenemos una visión macroeconómica o en términos de PIB, de empleo, cómo están las regiones, pero ¿y cómo están en términos de competitividad? Que tanto se habla, con niveles de productividad bajos es imposible alcanzar competitividad, pero nuestras regiones deberían ser lo más competitivas posibles. A nivel internacional hay distintos indicadores, aquí están los datos para España, el World Competitiveness Index, que sitúa a España en un puesto 42 de 139 países, el que elabora IMD, que sitúa a España en un puesto 36 de 58 países, pero no hay datos regionales. Bueno, esta es una de las cuestiones que empecé a hacer hace ya un par de años, y es elaborar un índice de competitividad regional para las regiones españolas. Este indicador está formado por 5 grandes apartados, y en total estamos manejando pues del orden de 18 indicadores. El objetivo era buscar información homogénea para todas las comunidades autónomas, de manera que, y además la misma fuente, de forma que las diferencias las dé la cuantía del indicador en concreto, no en la fuente distinta. Esto lo vamos a ir viendo más rápido. En aspectos macroeconómicos aquí se recogen variables como productividad, apertura exterior y per cápita. Navarra, País Vasco y Cataluña destacan. En la parte de mercado laboral, donde se cogen variables como coste laboral, los ocupados, porcentaje de ocupación sobre la población activa, pues y otros indicadores, en este caso pues País Vasco, Cantabria, Navarra también destacan. En el indicador de desarrollo empresarial, que es el más heterogéneo porque se recogen variables referidas como el gasto en innovación empresarial, gasto en I+D empresarial, también se recoge la dinamicidad de las empresas, que pues aquí vuelven a destacar País Vasco, Madrid y Navarra. En el apartado de infraestructura, donde se recogen tanto las físicas como el acceso a internet o conexión a ordenador personal, en este caso pues vuelven a destacar País Vasco, Madrid, Cantabria. No me puedo parar con detalle en cada gráfico, obviamente, simplemente para quedarnos con la idea. Y en el último componente de este indicador global, que es la innovación, pues hay bastante heterogeneidad. Eso nos lo dice el gráfico simplemente con ver las barras, y como casi todas las regiones están por debajo de la media, que sería España, destacan Navarra, Madrid, Aragón y País Vasco. Con estos 5 grupos hacemos el indicador conjunto de competitividad regional para las regiones españolas, donde se comparan con el comportamiento nacional, el promedio nacional, y tendríamos una brecha regional en competitividad
competitividad, destacarían en España, por supuesto con la salvedad que puede tener cualquier indicador con el que utilicemos o con el que trabajemos, pero destacarían Navarra, País Vasco y Madrid. En la cola estaría Extremadura. El caso de Baleares y Canarias, obviamente es una casuística muy peculiar al ser unas economías dedicadas fundamentalmente al turismo. Si hiciésemos un indicador de competitividad del turismo, seguro que salían en otro orden, pero en el global de la economía pues salen posiciones finales. Si combinamos la información de un indicador de competitividad general con otros indicadores, pues lo vamos haciendo también un poco más, vamos centrando mucho más de qué papel tienen nuestras regiones españolas y si están preparadas. Hay indicadores que he puesto aquí de modo curioso, que se llama Doing Business, que es para medir de qué manera pues, en un país en principio hay más facilidad para hacer negocios. En este caso solo se dispone de datos de países, por tanto España ocupa el puesto 49 de 163 países. Y hay un indicador de libertad económica donde España ocupa el puesto 31 en 169 países. Luego no, digamos que no está muy bien. En el caso regional hay unos autores que han elaborado el índice de libertad económica en España. En este caso además se entiende que la mayor libertad económica pues, sería en principio pues, una mayor flexibilidad o una regulación que pone menos obstáculos al desarrollo emprendedor, y destacarían en este índice, como se ve en el gráfico, porque el numerito que pone hace referencia al orden de las comunidades autónomas, pues destacaría Madrid en primer lugar, Navarra, Rioja, País Vasco, Baleares. Son datos francamente curiosos. Podemos utilizar otro indicador que se elabora por el grupo de trabajo en economía, que es una página de acceso libre, y además sus investigadores pertenecen allí a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En este caso se intenta valorar la penetración regional de la economía, es decir, la incorporación de las TICs, tecnologías de la información y comunicaciones, en las distintas economías regionales. Vuelven a destacar Navarra, Madrid, País Vasco, Cataluña, Aragón. Y hay otro indicador también interesante, que además lo elabora Transparencia Internacional, es su primera versión. Quien dirige este proyecto además es un catedrático de la facultad, un mexicano, y en este indicador de transparencia de las comunidades autónomas pues también se entiende que cuanto más transparentes sean las comunidades autónomas, pues en principio también podríamos intentar llamar la atención de esos inversores extranjeros que necesitamos también en España. Todas las comunidades autónomas superan el indicador en cuanto superen el valor de 50, pero evidentemente las que tienen la barra mucho más alta, como pueden ser Andalucía, Galicia o La Rioja, estarían destacando. Y finalmente en el apartado de indicadores, simplemente para que todos los que estamos aquí podamos hacernos una idea de la información que uno puede manejar en el ámbito regional, y luego ya cada uno sabe cómo debe manejarla. Hay un indicador de actividad emprendedora regional que sería también muy relevante en el momento actual. En este caso, pues evidentemente aquellas regiones con mayor actividad emprendedora pues podrán hacer un mayor esfuerzo para poder remontar esta situación crítica que están experimentando sus distintas economías regionales. De eso se trata. Y para esa aventura exterior, o para si no tienes mercado interior y lo que tienes que hacer es buscarte el negocio fuera, como están haciendo obviamente muchas empresas constructoras, pues estarían los datos de tasas de cobertura, tasas de apertura, donde veríamos como Navarra, La Rioja, Extremadura, Cataluña, País Vasco, pues destacan en esa apertura hacia el exterior. Evidentemente, esas exportaciones que nuestras regiones hacen pues pueden tener un factor común entre comunidades autónomas, algunas más especializadas en productos primarios, otras en el sector del automóvil, en bienes de equipo, y otras ya diversificado, como puede ser textil, juguetes, etc. Bien, hasta aquí se supone que sabemos cómo nos ha afectado la crisis, ya me quedan un par de minutos, cómo ha afectado la crisis a las comunidades autónomas, cómo a través de distintos indicadores podemos intentar aventurar cuál puede ser su posición. El entorno nacional que nos rodea pues, es complicado. En este momento las previsiones de distintos analistas lo que están planteando es expansión para zonas en algunos países de Latinoamérica, para el sudeste asiático, también para Estados Unidos. La Unión Europea no termina de presentar un ritmo de crecimiento destacado porque tiene a su vez un comportamiento muy heterogéneo en los países que lo componen, y así es muy difícil. Hay países dinámicos, como puede ser Alemania, pero hay otros, como sabemos todos, los que estamos justamente en el sur de Europa, sufriendo además en este momento políticas restrictivas de gasto, y nos impide eso además poder seguir adelante. Para España en este momento, en 2011, el promedio o el consenso de los analistas está hablando de una tasa de
de crecimiento del PIB del 0,8%. Tan solo muy optimistas darían tasa por encima del 1%. Precisamente el Ministerio de Economía tiene en su escenario, apuesta todavía por 1,3%, pero como se puede ver en el gráfico, no parece que sea eso lo que piensan el resto de analistas. Los hay también muy negativos o más pesimistas, como los que están al final del gráfico, con tasas de medio punto nada más de crecimiento. Si en España estas son las perspectivas que hay, que al fin de cuentas son expectativas, pues ¿cómo podemos trasladarlo esto al caso regional? En este momento en España hacen predicciones para las regiones tres instituciones. La del centro es conocida por muchos, es FUNCAS, lleva toda una trayectoria muy amplia haciendo estimaciones. Para FUNCAS en 2005, Navarra, País Vasco, Rioja y Galicia, perdón, en 2011, Navarra, País Vasco, La Rioja y Galicia estarían liderando el crecimiento económico. Liderar, como vemos abajo en amarillo está el intervalo, y liderar es crecer en este caso al 1,5% máximo. Eso todavía es un dato de crisis, ¿de acuerdo? Calificado en el ámbito de los analistas como crisis. Y por el contrario crecerían todas presentarían un crecimiento positivo pero muy exiguo, el mínimo sería un 0,4%, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias. A la izquierda está la red de modelización regional integrada Hispali, que está compuesta por equipos universitarios. En la autónoma tenemos el equipo que hace justamente las predicciones de Madrid y además el equipo que coordina toda esa red. En Hispali se utilizan modelos econométricos para hacer las predicciones y en este momento la apuesta sería porque se crecería un máximo del 1,1% y serían País Vasco, Navarra, Cantabria y Comunidad de Madrid las regiones líderes y por el contrario en la cola Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia. Y recientemente BBVA Research ha empezado a hacer predicciones regionales, pero claro, tiene sus negocios también en las comunidades autónomas y plantean un panorama en términos de intervalo parecido, pero coincidiendo con que País Vasco, Navarra serían las que estarían a la cabeza. Bien, utilizando estos datos para hacer una predicción única, un promedio, un consenso, pues lo que extraemos como conclusión es que las tres regiones más competitivas que hemos visto antes supuestamente liderarán el crecimiento económico en 2011, País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid, con tasas, como digo, todavía muy lejanas de poder crear ritmos de crecimiento dinámico y por el contrario hacia el final Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. La nota positiva, por supuesto, hay que darla. Ya todas las regiones presentarán este año un crecimiento positivo, si no empeora la situación. O sea, este es el escenario que se dibuja en este momento. Si la situación no empeora, esto sería lo previsible. Si mejora, las tasas serían mejores. Pero como no parece que haya elementos para la mejora, porque estamos pendientes también de lo que pase en el término de inflación, que es el del petróleo, en fin, no parece que haya elementos para una mejora, digamos, en estos 6 meses, pues este sería un escenario probable. Finalmente, y a modo de conclusión, estamos en un escenario de crecimiento económico débil, por tanto nuestras comunidades autónomas tienen que apostar por algo clave. La apuesta en este momento es la internacionalización. Hay que buscarse el mercado fuera y internacionalizarse significa pues apostar por las exportaciones y por la inversión extranjera directa. Nos interesa tanto la entrante como la saliente, obviamente. España ha tenido buenos datos en inversión extranjera directa saliente, pero ahora en estos últimos años de la crisis se ha visto otra vez vuelto a niveles inferiores. Hay que potenciar las exportaciones como propulsor de crecimiento. Simplemente aquí un dato, solamente el 7% de las empresas son exportadoras. Queda camino por recorrer, pero habría que ver la posibilidad de establecer incentivos fiscales, porque en España no solamente exportan las grandes, también las pymes. Y las pymes son las que les cuesta mucho poder mantenerse en el exterior. Y a esas es las que habría que apoyar. Hay que recuperar la confianza en los mercados extranjeros, en los mercados exteriores para atraer la inversión extranjera. En este momento tenemos lo que decía antes, esa imagen de marca, imagen de país, imagen de región. Es muy importante para España en este momento promover la transparencia, como siempre, y sanear las cuentas públicas. Pero claro, sanear las cuentas públicas nos va a llevar a una contención nuevamente del consumo.